¿Qué hay más valioso en el idioma de Cervantes, en la extensión .com, que restaurantes.com? Pues evidentemente hoteles, hoteles.com y luego restaurantes.com y ya está. Es el segundo dominio más valioso en el idioma español. Pues yo lo compré y dije, y ahí construiré una empresa. Y así fue. Hola, hola, Antonio G. al habla. Quiero darte una cálida bienvenida a esta serie de entrevistas que ya sabes que estamos haciendo con diferentes nómadas digitales, empresarios e inversores alrededor de todo el mundo. Y hoy tenemos a un super crack que tenía muchas ganas de entrevistar. Antes de darle paso al nombre, voy a contarte algunos datos muy interesantes sobre él, porque es el fundador del mítico juego PC Fútbol, uno de los fundadores, con el que yo recuerdo pasar bastantes horas y horas de mi infancia pegado al ordenador. Y aparte también de fundador de la empresa que gestionaba PC Fútbol, también lo es de restaurantes.com. Ha creado 4 empresas y ha vendido 3 de ellas. Una a Electronic Arts, otra al grupo Michelin y otra a algunos de sus socios. Estas 4 empresas tienen los nombres de Dynamic, la primera, la segunda Dynamic Multimedia, que justo esta, creo recordar, ahora me corregirá, era la de PC Fútbol, FX Interactive y restaurantes.com. Desde el año 2012, o sea, hace 9 añitos, que comenzó a invertir y ya ha invertido unos 400.000 euros en 24 startups hasta la fecha. Y lo mejor de todo no es eso, sino que todavía ninguna de ellas ha cerrado, lo cual yo creo que como están las cosas, un súper, bueno, un súper logro. Ha tenido también un exit parcial en una de ellas con un por 50, que creo que también poquitas personas en España podrán decir eso, y durante toda su vida profesional ha vendido más de 150 millones, con M, millones de unidades de productos y servicios. Con todos nosotros, Jesús Alonso Gallo. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido. Pues nada, muy feliz de estar aquí y poder compartir esta aventura que dentro de poco voy a cumplir 60 años y me parece que, que ha ocurrido todo esto como un suspiro. De las cosas que has contado, pues hay cosas que hay que actualizar, porque, Vale, pues porque resulta que ya, actualízamela, por favor. o sea, si voy a mi contabilidad, igual el número de startups que a día de hoy he invertido ya son 65. Hostia. 65 startups distintas. Entonces han cerrado 4 que han ido mal y han tenido que cerrar. Después he vendido una, pues eso, que he hecho exit parcial. Primero hice un exit parcial, me pagaron 50x, creo que ahora la segunda venta, otro exit parcial en esa misma empresa, pues he recibido algo más, no sé si 60 veces la inversión, y todavía conservo una parte de las acciones para venderlas en el futuro, y estoy muy contento de cómo ha evolucionado eso. Y luego he vendido otras 3 startups en las que invertí el 100% de las acciones con retornos muy moderados. Pero bueno, pues me parece que hasta el momento está muy bien y que tengo en el portfolio media docena de empresas que ya vuelan por las galaxias y que van muy bien y que me darán enormes alegrías en el futuro. Qué bueno, pues mil gracias por la actualización. Hay que pasarle a tus gestores de la página web que lo editen también, ¿eh? Claro, porque eso está abandonado. O sea, yo ahora mismo soy un homeless digital y estoy en búsqueda y captura de los que me ayuden a, a gestionar mi marca personal, a encargarse de mi web, a cambiar todo lo que tengo que cambiar. Entonces, está bien que haga una llamada al karma universal. Entonces, a lo mejor después encuentro a las personas que estoy buscando que me ayuden con toda esa parte. Qué bien, pues como nosotros tenemos unos cuantos miles de alumnos que están estudiando diferentes empleos emergentes y algunos de ellos son ahí un poco geek y técnicos, pues aquí dejamos el mensaje, dejaremos los datos de Jesús en esta entrevista, así que le podéis contactar a ver qué surge. Y Jesús, vamos a hacer un poquito de flashback para conocer bien tu background, porque
según lo que he visto en tu LinkedIn, no sé si esto está actualizado o no, pero a priori me ha dicho tu LinkedIn que eres periodista, que empezaste a estudiar antes de que yo naciera, por ahí por el 82-84. Y cuéntame un poquito, pues, bueno, cómo fue tu trayectoria antes de la universidad, por qué o sea, por qué decidiste estudiar periodismo y cómo finalmente, pues, bueno, no sé qué pasó, que te hiciste un bicho raro y comenzaste a emprender. Pues en realidad lo que pasó es que a mí me gustaba de forma natural el periodismo y yo creía que tenía esa vocación. Entonces fui a la universidad, estudié primero, segundo y tercero, y cuando acabé tercero tenía que hacer cuarto y quinto, eh, pero tenía 60 empleados. O sea, había construido negocios y estaba con socios y con un lío de trabajo. Me costaba mucho ir a la universidad y compaginar las dos cosas. Y yo conocía a superhombres que lo hacían y supermujeres. Estaban gestionando una empresa y estaban sacando adelante una carrera universitaria, pero yo era incapaz. Entonces pensé, bueno, pues no iré a clase y me preparo unas asignaturas para examinarme en junio y otras en septiembre, y así tardaré más y haré cuarto y quinto y acabaré. Y me dijeron que no, en la Universidad Complutense de Madrid, que no podía ser. Y de no, usted si no viene a clase, le suspendemos. Dijo, pero hombre, yo me podré presentar al examen. Dije, sí, pero le suspenderemos por no tener asistencia. Entonces pensé en hackear el sistema. Digo, bueno, pues me voy a la universidad a distancia, a la UNED. Y entonces allí hago tercero, o sea, cuarto y quinto y ya acabo la carrera. Y no estaba periodismo en la UNED. Yo no podía dar crédito. Digo, ¿qué hay más cosa para hacer de forma virtual o en remoto? Entonces dije, bueno, no vinieron mis naves a luchar contra los elementos. Y me olvidé de la carrera de periodismo y bueno, pues hice algún máster, hice varios posgrados que me fui formando yo, pero ya nunca regresé a la facultad. Y mi madre se murió la mujer diciendo, ay, yo quería que tú fueras periodista y salieras en la tele, en el telediario, dando las noticias. Digo, pues esto no va a ocurrir, madre, esto no va a ser posible. Bueno, de Bueno, alguna manera ha salido en las noticias virtuales, ¿no? O sea que, claro, pues yo, oye, cuando estaba en la facultad estudiando, mi sueño era conseguir la portada del País Semanal. El 1 de febrero de 1987, creo recordar, nos dieron la portada del País Semanal. Y eso se puede buscar, o sea, lo buscas en Google y encuentras la portada del País Semanal del 1 de febrero de 1987 y ahí estoy con mis socios en la primera Dynamic, en la empresa Dynamic de los videojuegos de los 8 bits. ¿cómo surgió esto de emprender en ese sector? ¿Era por alguna razón que de alguna manera tú conocías el sector o surgió a través de tu socio? O... Nada, el azar, mis socios, yo me monté en un autobús y me encontré con uno de mis socios, Pablo Ruiz, me contó, pues vamos a montar una empresa de videojuegos, mi hermano Víctor los va a programar, mi hermano Nacho va a hacer los gráficos y yo tengo que gestionar la compañía, no tengo ni idea. Además, como somos los tres menores de edad, necesitamos un socio que sea mayor de edad. Y entonces en ese trayecto de autobús de Boadilla del Monte a Madrid, nos hicimos socios y dije, vale, pues yo soy el director comercial. Si yo por las mañanas voy a una empresa de seguros y soy comercial y vendo seguros y por las tardes voy a la universidad a estudiar periodismo, dejo la empresa de seguros y me uno a vosotros en esta aventura y me dedico a vender videojuegos, que es mucho mejor que vender seguros 40 veces. Qué bueno. ¿Y cómo fueron esos primeros años haciendo videojuegos de 8 bits? Una maravilla.
o sea, una maravilla, era un sueño construir con tus manos una empresa y contar con el favor de los clientes. Todo el mundo era feliz, todo el mundo disfrutaba de los productos y lo hacíamos como los orfebres, era artesanal. O sea, podíamos estar todo el día trabajando y luego por la noche nos metíamos en un almacén y montábamos con nuestras manos los productos, hacíamos cadena de montaje, montábamos los productos, los metíamos en las máquinas, retractilábamos el producto, metíamos en cajas, empaquetábamos, estábamos toda la noche trabajando para servir los pedidos que nos habían comprado el Corte Inglés y otros puntos de venta. Sentir eso no lo olvidas, vamos. ¿Y qué pasó para transitar, digamos, esta empresa, que era la primera Dynamic, pasaron ya a Dynamic, Dynamic Multimedia, Dynamic Multimedia, sí. una empresa y se abrió otra, o fue una... Bueno, en realidad la primera empresa acabó mal en un momento determinado que no hubo capacidad de evolucionar eso. Pasaron los años, volvimos a crear una nueva empresa, la crearon mis socios y yo me uní después. Eh, y ahí se creó PC Fútbol de una coincidencia feliz de ver uno de los hermanos Ruiz, un manager de fútbol en Inglaterra y ver que ese concepto era una cosa totalmente nueva, interesante y que había un volumen masa de usuarios que les encantaría tener un manager de fútbol y nos pusimos a la tarea de crearlo y de venderlo. ¿Y cómo se vende un videojuego? Esto sería por los 90, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues yo de memoria no lo sé. O sea, tengo que ir a los documentos para saber cuándo ocurrieron las cosas. Lo que sé es que se hicieron enormes innovaciones en la manera de concebir el producto, en la manera de comercializarlo. Hubo un trabajo de equipo fantástico, de integrar programadores y diseñadores con un ejército de periodistas y darle el valor supremo al dato, que hubiera una base de datos que fuera tan indubitable que los profesionales del sector del fútbol usaran la base de datos de PC Fútbol como fuente de verdad. Qué bueno. ¿Y qué pasó con esta empresa? Pues ahí lo que pasó fue unos aprendizajes de la vida muy interesantes. O sea, la empresa iba como un cohete, una maravilla. En un momento determinado, los hermanos Ruiz, antes de incorporarme yo, vendieron a un socio financiero el 70% de la empresa. Y ellos se quedaron con el 30%. En un momento de debilidad hicieron ese acuerdo. Entonces ellos eran los socios minoritarios con el 30% y eran los socios gestores. Y José Ignacio Gómez Centurión, dueño a su vez del grupo Hobby Press, se quedó con el 70% de la compañía y era el socio financiero, el inversor. El 31 de diciembre cada año repartían dividendos y este señor pues se llevaba el 30% de los beneficios y los hermanos Ruiz con otra persona que estaba en el capital en ese 30%, pues se llevaban ese 30%. Y era un acuerdo maravilloso. Los hermanos Ruiz y Carlos Abril pues tenían ahí unos salarios muy modestos, no querían subirse los sueldos, era una cosa absurda. Y la empresa cada vez iba mejor. Y en un momento determinado, este hombre pensó en dar un golpe de estado y arrebatarles a sus socios el 30% de la empresa para quedarse él con el 100%. En una cosa que yo no entiendo por qué el mal es así, no lo puedo entender.
Y entonces cuando yo vi ese golpe de estado y tal, pues yo presenté mi dimisión y me puse del lado de los hermanos Ruiz y de Carlos Abril, y nos fuimos de ahí con una mano delante y otra detrás. Entonces hubo una pelea con abogados por ambas partes y el que quería robar lo que no era suyo lo tuvo que comprar y pagarlo, y el juez nos dio la razón. Y entonces creamos FX Interactive con un acuerdo de que no podíamos hacer juegos de fútbol. Él puso a su hija como directora general y quebraron la empresa en pocos años y destruyeron todo el valor que se había construido. Lo que te da una idea de que las cosas son buenas si están en las manos de las personas que son buenas y que hacen eh, que el producto sea único. Pero tú no puedes apropiarte de una empresa, porque si no tienes el alma de la empresa, pues tienes una caja de zapatos vacía. Qué bueno. Muchos aprendizajes que ya estamos ilumbrando que son a nivel más de autoconocimiento, casi a nivel energético, espiritual, ¿no? Sí, o sea, yo no conocía el mal en esa dimensión, lo conocí ahí. Y luego un poquito más adelante surge también restaurantes. Y la pregunta aquí es, ¿cómo se compra ese dominio? Porque yo cuando empecé a, a meterme en el mundo online en 2014, claro, todavía hay un montón de dominios, ¿no? Pero es verdad que ahora para comprar un buen dominio es prácticamente imposible y conozco, ¿no? De primera mano hay personas que hacen, que se dedican a esto, ¿no? A la compraventa de dominios. Y ¿Cómo te surgió eso? es un negocio boyante, lo ha sido históricamente. Yo me di cuenta en un momento que de las cosas confesables que más me gustaban en la vida era coleccionar experiencias gastronómicas. Visitar restaurantes, yo soy un gordito profesional, soy un gourmet, me gusta muchísimo la gastronomía, los buenos restaurantes, soy pues una persona todoterreno y me gusta la cocina española, todas las cocinas regionales de España, y me gustan las cocinas internacionales, disfruto con eso, como puede disfrutar un coleccionista de sellos haciendo su colección de sellos. Yo atesoro las experiencias que vivo en grandes templos de la gastronomía. Entonces, como le dedicaba tiempo y dinero a eso, pues los amigos y los contactos profesionales me usaban como una Wikipedia de los restaurantes, para preguntarme dónde debían ir en cada lugar que visitaban, o qué sitio es interesante para A o para B. Había mucha gente que me decía, oye, recomiéndame un restaurante donde si le pido matrimonio a mi novia, me dirá que sí. Yo digo, hombre, pues eso, yo no soy infalible. Si eres un bandarra, te dirá que no, porque te conoce y no querrá casarse contigo. Dará igual al restaurante que la lleves a la muchacha. Entonces, un día pensé, pues aquí va a pasar algo. Uniendo tecnología, internet y los restaurantes, se está montando una tormenta perfecta. Y estaba yo en esa idea de que iba a montar algo, no sabía qué, que ayudase a la gente a encontrar el restaurante ideal para reservar mesa, y que los restaurantes pagaran por estar en un directorio donde estuviera toda la información. Había visto una empresa en Estados Unidos que había tenido mucho éxito, que se llamaba OpenTable.com, y hacían eso, y yo quería hacer un copycat de eso, salvando las distancias. Entonces, cuando estaba en esos pensamientos, de una forma no posible recordar cómo cayó eso, qué pasó, entré en una web que se llamaba restaurantes.com y que era una cosa feísima, estaba muy mal hecho, y ponía ahí
pues oye, que se vende este dominio y esta web por $150.000. Y yo cuando lo vi me quedé loco. Eso me pasó en el año 2007, 2007, y creo que fue en el 2007, efectivamente, y yo compré el dominio, negocié con este hombre, que era un empresario vasco, y llegamos a un acuerdo y le compré el dominio. Yo pensé al verlo, jolín, esto es como que vayas caminando por el Paseo de la Castellana en Madrid y veas un solar con licencia para construir un rascacielos de 50 plantas y te digan que ese suelo vale $150.000. Coño, vas y lo compras y luego ya sabes que ahí vas a hacer dinero, porque eso es como una broma, ¿no? Yo pensé eso, digo, vamos a ver, ¿qué hay más valioso en el idioma de Cervantes, en la extensión .com, que restaurantes.com? Pues evidentemente hoteles, hoteles.com y luego restaurantes.com y ya está. Es el segundo dominio más valioso en el idioma español. Pues yo lo compré y dije, y ahí construiré una empresa. Y así fue. Busqué el socio adecuado. Siempre la tecnología es la clave. Y yo dije, yo me encargo de convertir esto en una máquina de hacer dinero, pero necesito construir una plataforma tecnológica que funcione igual de bien que Booking.com reservando habitaciones en hoteles. Tiene que ser así. Y encontré a mi socio ideal, que se llama Antonio Fernández Ruiz. Nos conocimos, nos gustamos y nos casamos y nos hicimos socios. Y lanzamos la empresa en el mes de mayo de 2009 y la vendimos en diciembre de 2016. Qué bueno. ¿Y se puede hablar de por cuánto se vendió o es top secret de internet? No, imposible. Firmamos un contrato de estos que te someten a tortura en los calabozos, no sé qué. Y nos dijeron, no se puede decir el precio de la transacción, que no, yo no lo he entendido nunca, porque en realidad me parece que eso al final tiene que ser información pública en las empresas cotizadas, empresas que cotizan en bolsa, pero no, ellos pueden subsumirlo dentro de sus operaciones y no entender que tienen que reportar una cifra concreta por una transacción como esta, y lo quieren mantener en el anonimato. Las pistas que yo puedo dar es que yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana a trabajar. Es decir, que si fuera tan chulo como algunos me cuentan, estaría en las Maldivas tomando daiquiris. No estaría levantándome cada día a las 7 de la mañana. O sea que es una cosa que a mí me satisfizo mucho, pero evidentemente yo no puedo presumir de lo que no ha sido, claro que no. Qué bueno. Jesús, y esta venta, digamos que fue por la compra total de la empresa, o sea, hiciste una venta y tu socio al 100%. Sí, nosotros habíamos hecho muchas cosas después de crear la empresa. Habíamos metido pues una rondita de family friends, teníamos algunos familiares y amigos inversores y nos habíamos diluido un poquito, y luego llegó un fondo que es Seaya Ventures, que había invertido en un competidor. Como aquella operación no le salía bien, pues pensaron en ofrecernos juntar la inversión que ellos tenían en un competidor que se llamaba Restalo, unirlo a restaurantes.com y sumar ambas empresas, y la empresa resultante, que se llamara restaurantes.com, y que los gestores de la compañía fuésemos Antonio y yo. Entonces, pues hicimos eso, y luego
adquirimos otra empresa del sector que tenía un software para reserva de mesas que está muy difundido en restaurantes de primer nivel en Madrid. Y luego hicimos un acuerdo con A3 Media para hacer un acuerdo de Media for Equity y darle publicidad a la empresa para que tuviera un mayor tamaño, y luego se la vendimos a Michelin. Qué bueno. ¿Y de alguna manera vosotros ya estabais planteando esto o surgió también un poco de manera... No, en realidad es una cosa que es un devenir Cuando Antonio y yo estábamos como socios y teníamos una empresa, éramos socios paritarios y demás. Si en un momento determinado tú tienes una empresa que no consigues ganar dinero y estás financiando con capital espalda el crecimiento, todo lo que pierdes cada año lo tienes que reponer y tienes que estar haciendo aportaciones de capital. Pues claro, cuando te unes o metes en tu casa a un fondo, lo que estás es vendiendo la compañía. Claro. No has vendido el 100%, has vendido una parte, pero luego vas a vender el 100%. Si llama a la puerta un comprador como el grupo Michelin, o sea, hay un manual en algún sitio que dice, si Michelin te quiere comprar la empresa, le vendes la puta empresa a Michelin. O sea, no le vas a decir que no, porque es como una locura, ¿no? O sea, pasa un tren por tu vida, pues te tienes que subir en ese tren. Qué Ellos bueno. habían comprado un competidor nuestro europeo que se llamaba livebookings.com y pagaron 140 millones de euros por esa empresa. Luego a nosotros nos compraron, como digo yo, por unas monedas, ¿no? Porque ya no lo necesitaban. Y eso que parecía que era una cosa perfecta, con el devenir de los años, pues una empresa como Michelin, que hace ruedas de coches muy bien y de cualquier aparato inventado por el hombre que tenga neumáticos, ellos no eran buenos gestores de activos digitales. Y entonces vendieron todo lo que habían comprado, lo nuestro y lo otro, en un paquete se lo vendieron a TripAdvisor. Entonces, como TripAdvisor había comprado el grupo francés Le Fourchette, que tenía en España el tenedor, pues la situación al final del camino es que cuando tú reservas mesa en Europa, en cualquier país, bajo cualquier marca, prácticamente todo es propiedad de TripAdvisor. Qué bueno. Hay unos emprendedores intrépidos en Sevilla que han hecho la respuesta independiente y se llama Cover Manager. Y esos muchachos sevillanos han hecho una empresa digna de elogio y sobreviven en la batalla contra las multinacionales, y ellos son una startup pequeñita pero que funciona y que ahí sigue su curso. Qué bueno. Oye, Jesús, pues muchas gracias por darnos un poquito de historia de compraventa de empresas a nivel nacional e internacional. Y sé que también de alguna manera, ¿no? Todo esto te llevó también a tener una circunstancia de salud ahí un tanto crítica, ¿no? Y en una etapa de tu vida, digamos que tienes como 7 entradas, ¿no? A quirófano, hasta casi 2 Sí, más. yo no sé si se verá, aquí tengo 3 traqueotomías en el cuello, o sea, he tenido 5 operaciones de garganta porque tenía granulomas en las cuerdas vocales y eso pues lo tienes que quitar. Y nada, me operaban y yo no le echaba cuentas, o sea, como era sencillo, a mí siempre me han gustado mucho las enfermeras. Yo iba feliz al hospital. Digo, ahí hay enfermeras, yo voy. Y entonces, pues me operaban y estaba un tiempo sin hablar y luego recuperaba la voz y ya está. En una de estas intervenciones hubo una mala praxis médica, me operaron en vez de con un bisturí convencional
con un bisturí láser y entonces se cerró la glotis en medio de la operación. Empecé a morirme y hicieron maniobras de reanimación, como salen en las películas, pero yo no respondía. Y entonces sacaron el cuchillo, ras, me rajaron la garganta para meterme un tubo y que pudiera respirar, ¿no? Entonces acabé en la unidad de cuidados intensivos. Además de eso, me han operado 2 veces de la columna vertebral por una hernia discal que no se arregló a la primera y lo hicieron a la segunda y ya quedé bien. Entonces llevo 7 operaciones con anestesia general en mi vida y estaba a punto de morirme en ese momento que acabé en la unidad de cuidados intensivos y ahí aprendí un montón a enfrentarte a la muerte, verla cara a cara y oye, pues es un máster increíble. Sí, sí. Que se aprende cuando se termina ese máster, ¿no? Porque hay un montón ahora de personas que narran se ha puesto de moda el ECM, ¿no? La experiencia cercana a la muerte. Y la verdad es que cuando llega ese momento tú te estás dando cuenta que te puedes morir. Claro, a mí me pasó varias veces. Entonces, cuando volvía a recuperar la conciencia, decía, anda, pues no me he muerto. Me parecía muy bien, pero que no, que no abandonas el mundo como algo doloroso o triste. Hay una paz. Es como cuando en el invierno nieva y cuando está nevando, si no hay viento, no hay tormenta, aire helado, la temperatura es agradable. Está cayendo una nevada que no te cuento, pero tú estás allí bien. Eso es lo que sientes cuando te vas a morir. Y yo estaba en paz. Yo decía, hombre, qué putada con lo que me gusta a mí vivir, morirme ahora. Tengo 50 años, coño, yo me hubiera gustado no morirme. Pero lo aceptaba. Entonces, cuando no te mueres y te salvas, pues ahí hay un proceso. Entonces sales a la vida consciente del privilegio que significa vivir. Entonces yo sé que vivir es un privilegio, que no se puede comparar con ninguna otra cosa. Y hay gente que no ha estado delante de la muerte, entonces no es consciente de la belleza de vivir, de lo que significa la vida, respirar, compartir con los demás, ver amanecer. No, no lo saben, yo sí lo sé. Eso es la cosa. ¿Y de alguna manera crees que todo este ajetreo emprendedor, empresarial, tuvo algo que ver en estas operaciones o eran circunstancias desvinculadas? Sí, yo creo que sí, que sometemos al cuerpo a unas exigencias como someten los deportistas, que no sé si estás tú en esa tribu de decir, no, correr maratones es de losers, yo tengo que hacer Ironman, yo soy un Ironman. Pues es una locura, o sea, pues tú no tienes que someter al cuerpo a eso. Entonces, emprender de la manera que nos tomamos el emprendimiento algunas personas no es natural, es antinatural. Te lleva a ritmos que son imposibles. Y entonces la salud sale malograda. Si a eso le añades que tu mujer se vaya con otro caballero y te rompan el corazón, hombre, pues eso ya ayuda enormemente. Entonces, todo suma en lo que te pasa en la vida, el dolor de lo que te pasa, la enfermedad, es una consecuencia de cosas previas que han sucedido, yo creo. Ujú. Qué bueno. Y Jesús, te voy a hacer una pregunta y luego te voy a hacer la contraria. Para
las personas que quieran comenzar a invertir startups, a buscar, seleccionar, investigar, estudiar y luego comprometerse, ¿cuál dirías tú que, bueno, que son como las claves o el conocimiento necesario al analizar una empresa que pueda tener una cierta probabilidad de éxito, sabiendo que invertir en startups, tú me corriges si me equivoco, que sabes mucho más que yo, hombre, cuanto menos un poquito de riesgo va a traer, ¿no? Seguramente. Sí, o sea, invertir en startups es un deporte de riesgo extremo. Entonces hay principios de las matemáticas que reducen el riesgo y aumentan el concepto de lo que se llama la esperanza matemática, que te salga bien. Entonces, uno de los primeros asuntos es la diversificación, es imprescindible. Es decir, si tú inviertes en una startup que alguien te cuenta, la probabilidad de que pierdas todo lo invertido es cercana al 100%. Si inviertes en dos, pues también. Ahora, cuando tú dedicas tiempo y profesionalizas el proceso de la inversión alternativa para tener una tesis de inversión y una metodología y inviertes en 20 startups con todo ese conocimiento, ese background, estás diversificando de tal modo que a partir de 20 inversiones hay una probabilidad mucho mejor de que alguna de ellas vaya muy, muy bien. Entonces, en realidad, lo que tú tienes que saber es que la mayoría vas a perder todo el dinero que invertiste. Pero ese no es el problema. La clave es que alguna de las que invertiste la líe parda. Y entonces ahí te vas a ver compensado. Una de las cosas que buscan todos los inversores, todos los business angels que están invirtiendo en startups, es encontrar en su portfolio que una de ellas, el retorno de la inversión, sea de tal dimensión que le pague el 100% de lo que invirtieron en todas. Entonces, si alguien a lo largo de los años invierte en 20 o en 30 startups, invierte, yo qué sé, 1 millón de euros o 500.000 euros, su esperanza es, bueno, yo he invertido entre todas 500.000. Si en una de lo que yo invertí me vuelven 500.000 euros de regreso, imaginemos, en una invertí 50.000 euros y obtengo 10 veces mi inversión. Por lo tanto, me vienen 500.000. Como me vienen 500.000 y yo entre todas he invertido 500.000, las gallinas que entran por las que salen. Esa es un home run y me ha pagado todo mi fondo, todo mi portfolio. Y ahora voy a ponerle velas a la Virgen María para que alguna de las que van bien tenga un retorno que me pague a mí una TIR que sea razonable. Yo en mi tesis de inversión, en lo que yo he hecho, yo espero multiplicar por 5 la inversión total. Es decir, que lo que yo haya invertido en todas las startups me regrese multiplicado por 5. Eso es lo que yo espero. Y Jesús, para las personas que de alguna manera estén buscando estas startups, ¿a qué plataforma recomendaría? Que de hecho sé que en alguna de ellas tú también eres socio, ¿no? Claro, yo soy un promiscuo enfermizo, entonces invierto en todo. Me metí no por mi deseo, sino por el deseo de los fundadores en Fellow Funders. Y yo les mentoricé en la Escuela de Organización Industrial y ellos insistían en que tenía que ser inversor en su proyecto. Y al final me convencieron. Esa resiliencia de ser machaca martillo es una de las grandes alegrías que yo voy a tener, porque voy a tener un retorno ahí muy bueno.
y es una empresa que va muy bien, Fellow Funders. Lo mismo me pasó con Faraday Venture Partners, que es otro formato de club de inversores que ahora está evolucionando y levantando un fondo de capital riesgo. Y ahí invertí y me ha ido muy bien. Después he invertido en otros vehículos que se dedican a invertir en startups como Capital Cell, que es equity crowdfunding solo para moléculas nuevas de nuevos medicamentos o biotecnología. He invertido algo en un vehículo de inversión que es un search fund que se llama Sina Capital, y he invertido con otros locos en Cupido Capital, que es un vehículo de inversión no regulado que invierte 50.000 euros en cada startup en fase presemilla que pensamos que tiene sentido. Entonces, al final, ahora estoy cerrando, formalizando la inversión en socios inversores, que es otra plataforma de equity crowdfunding que tiene varios brazos, varias ramas. Estoy muy contento porque a través de todo eso veo mucho deal flow y después con mi forma de ser abierto a hablar con todo el mundo y en temas de formación en montones de sitios, pues me llega un deal flow propietario muy variado. Yo creo que lo mejor es usar las plataformas de equity crowdfunding. Yo recomiendo Fellow Funders y recomiendo a los que quieren profesionalizarse un poco en la inversión Faraday Venture Partners para tener acceso a un deal flow de calidad. En un camino tienes la democratización total de la inversión y todos pueden ver lo mismo. En el otro lado, pues te tienes que dar de alta como inversor y pagar un fee anual para tener acceso a ese deal flow que está muy revisado y se ven muchos proyectos, pero solo te envían cosas en las que ellos van a invertir. Y se aprende con el análisis comparativo. Ver muchos proyectos, descargarte los documentos, ver el plan de negocio, ver el investor deck, a qué valoración buscan el dinero, cuánto dinero buscan, en qué consiste este negocio, quiénes son los fundadores. Yo creo que lo mejor es usar plataformas para empezar y definir una estrategia y decir, bueno, pues yo voy a invertir en cada cosa que me mole en función de mi dinero, lo que yo puedo hacer, pues voy a meter 1.000 euros en cada cosa. Entonces, cada cosa que me guste, meto 1.000 euros. Hay un ejemplo paradigmático que todo el mundo debe conocer. La plataforma Crowdcube lanzó una startup para que todo el mundo pudiera invertir en ella y buscaban 1 millón de euros. A valoración 45 millones de euros. La empresa estaba empezando, pero ya apuntaba a maneras y era un neobanco que todos conocemos que se llama Revolut. Yo pude invertir en Revolut. Tú también, cualquier hijo de vecino, en meter ahí 1.000 euros o 2.000 o 5.000. A valoración 45 millones de euros. El otro día entraron en el capital, después de varios años y de sucesivas rondas crecientes, entraron en el capital de Revolut el fondo japonés SoftBank y el fondo americano Tiger Capital y le enchufaron 800 millones de dólares a valoración, atentos, 33.000 millones de dólares. Es decir, que si tú hubieras metido 1.000 euriquis a valoración 45 millones y te hubieran atado de pies y manos durante estos 3 o 4 años para que no pudieras vender, que es la única manera que no hubieras vendido en algún momento de la revalorización de eso, podrías hoy vender a valoración 33.000 millones lo que te costó 45. Es decir, que habrías multiplicado
por 700 veces tu inversión. Esto no ocurre en ningún lugar del mundo, solo ocurre invirtiendo en startups. Claro, esa erótica que tiene esto, pues es una cosa salvaje. Entonces es muy interesante. Pero claro, no hay que perder la cabeza, hay que pensar que la mayoría de las cosas te van a salir mal y algún día alguna te puede salir muy bien, que te va a compensar todo el desastre de todo lo que tiraste a la basura. Qué bueno. ¿Y cómo lo haríamos al revés? Si yo quiero montar una empresa, una startup, cualquier modelo de negocio, ¿qué es lo que tendría que hacer para que cuando yo buscara una primera ronda de financiación, igual fuera interesante y sugerente para los inversores? Pues básicamente lo que tienes que hacer, según mi decálogo, es que a los ojos del inversor, el inversor vea que tú sangras con ese proyecto. Es decir, que si tú has hecho una empresa y la empresa es un revuelto de huevos con bacon, tú como emprendedor eres bacon. En el revuelto de huevos con bacon, tú eres bacon. Entonces no puedes ir a un inversor y decirle, pues aquí tiene usted mi plan de negocio, aquí tiene el producto mínimo viable que he creado con unos ahorrillos. Entonces lo he hecho con 4 euros, aquí unos amiguetes que han colaborado. Entonces esto ha demostrado tracción y ahora quiero buscar inversores que inviertan para escalar esto y para pagarnos unos sueldos a nosotros y tal. Y entonces tú haces la pregunta del millón, oye, vosotros, ¿cuánto vais a meter ahí de vuestros ahorros? Y entonces el emprendedor dice, nosotros, ni un euro. Nosotros nuestros ahorros los tenemos guardados a buen recaudo en el BBVA y no los vamos a arriesgar en nuestra startup. Para eso buscamos inversores. Tú como inversor dices, oye, que yo no soy un pagafantas. Entonces, ¿cómo voy yo a invertir en esto si tú no inviertes en lo tuyo, tronco? O sea, es imposible. Entonces, tienes que poner no la totalidad de tus ahorros, sino una parte de tu patrimonio, de tus ahorros, lo tienes que invertir en tu proyecto. Segundo, tienes que convencer a tu familia y a tus amigos y quitarte el sombrero y pasar la gorrilla para que te echen dinero. Entonces tú como emprendedor, si le pides a tu abuelita parte de sus ahorros y a tus amigos que les miras a los ojos y te dan sus ahorros, ellos te lo dan porque te quieren. No están pensando como inversores. Entonces tú has hecho dos cosas. Has metido parte de tu carne, te has cortado trozos de tus brazos y los has metido ahí. Y luego a la gente que más quieres, a tus amigos, a tu familia, les has pedido pasta. Y lo has metido ahí. Y con eso has creado algo que empieza a chuflar. Y como lo que tienes funciona, pues entonces buscas inversores. ¿Por qué buscas inversores? Porque cuando vas al banco, el del banco te dice que le parece muy bien la mierda de startup que has hecho, pero que vayas trayendo la escritura de propiedad de tu casa, de la casa de tus padres y de tus tíos, para avalar el dinero que te van a prestar. Y si te sale mal, no te hablan de que van a tener determinadas prácticas sexuales contigo, pero te dicen que se van a quedar con tus casas y que tú te vas a ir a vivir debajo un puente. Entonces, como esa es la propuesta de la banca, pues entonces sales corriendo de allí y te echas en los brazos de los inversores. Los inversores no son la Madre Teresa de Calcuta, pero si te sale mal, ellos no se quedan con tu casa, pierden su dinero, tú pierdes el tiempo y lo que has invertido tú y te vas a tu casa a ahogar las penas en alcohol. Claro, es mejor
un inversor que un banco que se queda con tu casa si te sale mal. Entonces, lo que hay que entender es que los inversores no son la Madre Teresa de Calcuta, y si tú a un inversor profesional le pides 100.000 euros, él solo te los va a dar si le entregas un porcentaje de la compañía a cambio de los 100.000 euros, que el inversor piense que en el futuro, cuando los dos, emprendedores e inversores, van a ir al mercado donde se venden las empresas, el porcentaje que tiene el inversor que puso 100.000, al vender la compañía le van a pagar 10 veces lo que puso. Entonces dice, bueno, yo te doy 100.000 y dentro de 5 años vendemos esto y mis acciones, si yo creo que van a valer 1.000.000, trato hecho. Venga, te pongo los 100.000. Entonces, claro, puede ser que tú le digas al inversor, mira, yo te pido 100.000 y como tú quieres recibir 1.000.000, he echado las cuentas. Te voy a dar el 10% de la compañía. Y cuando yo venda esto por 10 millones, yo que soy el emprendedor me quedo con 9 millones y tú que tienes el 10% te quedas con 1.000.000. Has puesto 100.000, recibes 1.000.000. Has multiplicado por 10. ¿Cómo mola? Entonces el inversor va a pensar muy mucho si tú vas a ser capaz de vender eso por 10 millones en el futuro. Y si no lo ve clarito, te va a decir, ya por si las moscas me vas a dar un 20% de la compañía en vez de un 10%. Y así, oye, si lo vendes luego por 5 millones, a mí también me sale bien. Eso es un poco la negociación de vendedores de alfombras que hay en el mundo de la inversión y del emprendimiento. Qué bueno. Y yo sé también que hay ciertos vehículos de inversión, ¿no? Que parece ser que hasta en España, lo nunca he visto, hay reglas interesantes a nivel impositivo, con estos impuestos tan bonitos que tenemos en nuestro país. ¿Nos contaría ahí algún truco que yo sé que tienes? Sí, o sea, en realidad la legislación ahora lo que hace es que la gente que quiere invertir en startups tiene la posibilidad de deducirse del impuesto de la renta, si lo hace como persona física, hasta el 30% de, de, su, de su inversión en su base imponible. Es una maravilla porque tú dices, no me gasto el dinero, pero invierto en startups y tengo aquí una deducción. Si ahora con la nueva ley lo van a subir hasta el 40%, pues es una maravilla todavía mayor. En realidad, de lo que se trata es de que la fiscalidad para la inversión esté mejor tratada que la fiscalidad de irse y gastarse el dinero que has ganado en juergas variadas. Porque tiene sentido. O sea, si tú el dinero que te puedes gastar en juergas lo inviertes en empresas que van a generar riqueza, estás haciendo un bien social. Y entonces eso debería tener un tratamiento fiscal mejor. Esto lo hacen en los países de nuestro entorno. En todos los países de nuestro entorno hay legislación favorable a esto. Es decir, usted ha ganado pasta. Hombre, pues no se lo gaste en tontas. Inviértalo en emprendedores, en empresas de base tecnológica, en nuevos proyectos. Inyecte ese dinero en la sociedad para que todos vivamos mejor. Usted, si le sale bien, además se forrará adicionalmente. Tiene sentido, tiene muchísimo sentido. Luego, los vehículos de inversión regulados pues tienen mayores ventajas fiscales y ahí hay una evolución muy favorable para conseguir que la gente que gana pasta, en vez de gastárselo en coches y en cosas que es mejor no nombrar,
pues lo dediquen a invertir en jóvenes talentos o en viejos talentos, porque ahora mucha gente llega al emprendimiento a una edad mucho más adulta de lo que la gente puede imaginarse, y ahí están los emprendedores que tienen las mayores tasas de éxito. Los cuarentones, o sea, la gente que tiene 40 años, son unos emprendedores invertibles que te mueres. Porque cuando una criatura de Dios tiene 20 años, no tiene ni puta idea de nada. O sea, en el 90% de los casos. Pero si tienes 40 y has tenido una vida, entonces eso es un asset, es un activo. Es mejor como inversor invertir en gente con experiencia y con track record previo. Qué bueno, pues nos has dejado ahí unas cuantas claves, tanto si queremos una ronda de financiación como si queremos invertir en esta empresa. Y Jesús, supongo que con todos estos movimientos empresarios e inversores habrás tenido algún viajecillo por ahí y alguna anécdota que contarnos, digo yo, porque nuestra comunidad es un poco viajera. De hecho, hay muchos nómadas digitales que viven viajando, que han dado alguna vuelta al mundo. Entonces seguro que están interesados en conocer estas historias aventureras que has tenido por ahí. Pues yo tenía desde muy joven el sueño de visitar Japón, pero yo no quería viajar a Japón contratando un viaje con Viajes El Corte Inglés, Sociedad Anónima. Yo quería viajar a Japón de otra manera, y, y que una persona que amara Japón y hubiera vivido allí, hubiera conocido la cultura, me pudiera enseñar Japón con el corazón y llevarme a Japón de la mano. Entonces yo pedí eso al universo, y entonces en una clase, en un momento determinado, una persona se levantó y dijo: soy yo, me llamo Marcos Cartagena, y he creado la empresa descubriendojapón.com. Eso me ocurrió en el máster de emprendimiento de Sergio Fernández, y entonces me fui a Japón con Marcos, con un emprendedor de la comunidad vuestra, emprendedores viajeros que quieren convertir los viajes que es su pasión, en su forma de vida. Bueno, pues fue para mí una locura, una maravilla, entender la cultura milenaria de Japón, conocer un montón de ciudades, de gente, de cosas. Me impresionó. Podría estar un año hablando de lo que ha sido eso. Medio mes en Japón, en Tokio, Yokohama, en Kioto, en Osaka, en una isla preciosa llena de templos. Una maravilla. De las experiencias que más me han marcado a mí ha sido comprobar cómo es el alma de los japoneses. Entonces, olvidarte una mochila con un ordenador, con móvil, con no sé qué, con tus cosas, y tener la certeza, la persona que va a Japón contigo y las autoridades, que nadie te va a robar nada y que lo vas a recuperar exactamente como lo dejaste. Y entonces, pues yo lo olvidé en un autobús. Cuando acabó esa ruta, una persona japonesa se lo entregó al conductor, el conductor lo llevó a la policía hace un inventario de todo lo que hay ahí, tú haces la denuncia de que lo has perdido y que has perdido, eso casa, y entonces te llaman y vas y te lo devuelven. Impresionante. Y tampoco fui capaz de encontrar ningún papel en el suelo, ninguna lata de cerveza, ninguna colilla, nada, ninguna suciedad. Los flujos de agua, los ríos que atraviesan las metrópolis, el agua es cristalina,
vi a los peces nadar, vi garzas comerse a los peces en ciudades con millones de personas. O sea, me explotó el cerebro y estoy deseando volver a Japón y profundizar en ese conocimiento. Me alegra mucho que hayas citado a Marcos, porque justo estuvimos a punto de hacer un viaje también junto a Japón y bueno, llegó nuestra amiga pandemia y nos tuvimos que quedar un poco en casa, pero lo tenemos pendiente y justo me entrevistó también hace, pues creo que fue la semana pasada, para su maravilloso podcast y bueno, hace una labor muy bonita, muy bonita. Y bueno, yo concuerdo contigo que Japón es uno de esos países que, bueno, de alguna manera no lo olvidan, ¿no? Porque ese cambio, ¿no? O ese shock cultural en el que todo es nuevo y muy diferente. Y cuando a mí me preguntan, oye, Antonio, si tengo que ir a un país, ¿a cuál iría? Digo, depende, ¿qué quieres? Dice, quiero algo raro y diferente. Digo, o India o Japón. Porque ahí son dos mundos como paralelos y antagónicos, pero creo que se aprende muchísimo en los dos. Qué curioso que hayas dicho eso, que es mi otro viaje totémico y largamente deseado. Llevo una vida queriendo visitar la India, pero quiero ir de la misma forma que fui a Japón, con una persona que me lleve de la mano y que me enseñe la India de verdad. Y quiero que me duela la India y quiero sufrir y pasarlo muy mal por conocer la verdadera esencia de ese país tan increíble. Entonces yo mismo me voy boicoteando. No, que voy a sufrir mucho, que voy a llorar un montón. Porque claro, yo me conozco, digo, es que yo puedo ir a la India y no regresar. Quedarme allí con los niños, montar una ONG en el primer fin de semana y meterme en un lío del que no voy a escapar. Llevo colaborando con la fundación de Vicente Ferrer desde hace décadas y claro, si yo voy a un viaje de los que ellos organizan y estoy allí con las familias, esa gente me va a secuestrar el corazón. Yo lo sé, porque lo veo en sus ojos, en los dientes, en su sonrisa, en su mirada, y sé que eso es muy profundo para mí. Entonces, tengo deseos irrefrenables de ir a la India y tengo terror de ir. Las dos cosas. Pues mira, otra cosa que tenemos en común, nosotros desde que visitamos la fundación allí en Anantapur, que fuimos a dar una vuelta y es verdad que no, bueno, te vas allí en plan de dónde hay que firmar, ¿no? Toma mi tarjeta de crédito porque... Y es magnífica, ¿no? La labor que están haciendo en una de las zonas más desérticas, ¿no? Y más complicadas de habitar allí en la India y, bueno, de alguna manera recuperar la confianza en mucha parte de la humanidad, ¿no? Cuando estas personas ven el maravilloso trabajo, ¿no? Y el servicio que están haciendo. Pues Jesús, no sé si nos veremos en Japón o en la India, pero para las personas que te quieran contactar, más allá de estos países o más allá de Madrid, cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? Pues lo más sencillo, todo el mundo que use LinkedIn es buscar Jesús Alonso Gallo con dos L's en LinkedIn y pedirme contacto. Eh, Ayuda mucho poner en el asunto por la boca muere el pez. Y entonces yo cuando veo eso respondo. Y si me envían un correo electrónico, mi correo está por todas partes, jesus.alonso.gallo@gmail.com y poner en el asunto por la boca muere el pez. Y yo estoy, igual que colecciono experiencias gastronómicas, colecciono almas, soy un coleccionista de almas. Entonces yo creo que estar en contacto con el resto de los seres humanos, poder vivir el privilegio de conocer a otra alma, es de las mejores cosas que podemos hacer en la vida, porque es un enriquecimiento siempre. Entonces, por eso yo pues colecciono almas y me encanta estar en contacto con todo el mundo y
en la medida del el tiempo, que es una magnitud finita, pues interactuar con todos y responder a lo que me preguntan, etcétera, etcétera. Que bueno, pues dejaremos todos tus enlaces también ahí. Ya hemos visto el truco. Nosotros hicimos bien el trabajo y nos contestaste muy rápido. Me consta por Vicky. Y bueno, Jesús, voy a cerrar con la última pregunta, pero creo que de alguna manera ya nos la has contestado. No sé si la contestarás diferente, pero siempre cerramos estos episodios con las entrevistas con esa pregunta de, antes era muy loco, ¿no? Porque yo preguntaba, imagínate que hay una pandemia y es el último viaje que va a hacer, y ahora ya no lo puedo decir porque ha pasado, ¿no? Entonces, ante este escenario, imagínate que por lo que sea puedes hacer tu último viaje y te dan como ese ticket, ¿no? Que solo tienes que poner tu nombre, te puedes ir con quien quiera y tú eliges el destino, pero sabes que es el último viaje, que digamos de alguna manera te quedarás allí y de ahí al cielo a donde sea, ¿no? Entonces, tú, ¿qué nombre, qué ciudad, qué país pondría en ese billete? Pues hombre, yo creo que tendría que ir a la India, eh, escoger cualquiera de sus ciudades, eh, y morirme allí, porque es como un imán que me atrae. Necesito ir y sé que cuando vaya voy a estar llorando meses, pero, pero uno se tiene que enfrentar a sus miedos, a sus deseos y a sus miedos. Así que algún día iré a la India y además tú me dirás con quién tengo que ir. Me dirás, tienes que ir con tales personas que son como Marcos Cartagena y hacen un trabajo de llevar grupos pequeños y hacen una cosa de verdad con el corazón. Pues tengo algún contactillo por ahí, que ahora lo hablaremos. No sé si siguen por la India, la verdad, pero a ver qué se puede hacer. Seguro que surge. Muy bien, muchas gracias. Jesús, muchas gracias a ti por tu tiempo, por tu labor de divulgación y ayuda, a todos los emprendedores locos, que tenemos mucho que aprender de personas pues, que habéis recorrido unos cuantos años de camino antes que nosotros, que nos vayáis abriendo, ¿no? Como escuderos un poquito del camino y allanando. Y bueno, y ojalá que muchas personas pues te contacten, te pregunten, hagan negocios juntos y que se vayan contigo a la India también o a donde sea. Así que mil gracias por todo, Jesús. Gracias a todos.